¿Qué pasaría si la decisión más importante de la historia no se hubiera tomado en un campo de batalla, en una sala del trono o frente a una multitud adoradora, sino en la quietud de un jardín aislado durante la noche? El jardín de Getsemaní, silencioso, oscuro y lleno de una tensión indescriptible, fue el escenario de un momento que cambió el curso de la humanidad. En esta noche, Jesús de Nazaret, completamente Dios y completamente hombre, se arrodilló entre antiguos olivos, luchando con un peso que nadie podía ver, pero que toda la creación sentiría. Ahora imagina la escena: el frío del aire nocturno, el suave crujir de las hojas con la brisa y los murmullos distantes de Jerusalén, que poco a poco se sumía en el sueño. Sin embargo, en medio de esta serenidad, una tormenta invisible rugía. Allí Jesús enfrentó una elección: aceptar el sacrificio supremo o dejar pasar esa copa. Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué en este jardín silencioso y oculto? ¿Por qué no en el templo, donde sacerdotes y personas pudieran ser testigos de su lucha? ¿Por qué no en la plaza de la ciudad, donde las multitudes antes lo habían celebrado? El nombre del jardín, Getsemaní, significa prensa de aceite, un lugar donde las aceitunas eran aplastadas para producir aceite, y en esta noche Jesús mismo sería triturado bajo el peso del pecado de la humanidad, derramando amor como aceite para todos. Getsemaní no fue elegido por accidente, fue escogido con propósito. Aquí, Jesús se arrodilló solo, con sus discípulos más cercanos dormidos a apenas unos pasos. El aire se sentía denso, como si la misma creación contuviera el aliento esperando lo que vendría. En este jardín se tomó una decisión que daría forma a la eternidad. Jesús se rindió a la voluntad del Padre diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Ahora quédate con nosotros, porque la historia de Getsemaní revela una verdad que transformará la manera en que comprendes el sacrificio, la sumisión y el increíble amor de Dios. Empecemos. Ubicado en el Monte de los Olivos, el jardín de Getsemaní es más que un simple escenario en la historia de Jesús. Es un lugar lleno de simbolismo y significado. El nombre Getsemaní se traduce como prensa de aceite, y en su tiempo probablemente fue un lugar donde se cosechaban y trituraban aceitunas para producir aceite. Esta imagen es impactante. Imagina los antiguos olivos, con sus troncos retorcidos que se elevan hacia el cielo, algunos de ellos con siglos de antigüedad, testigos silenciosos de innumerables estaciones e historias. En esta noche presenciaron el mayor acto de amor que el mundo jamás conocería. En el proceso de prensado de las aceitunas se aplicaba un peso inmenso para extraer el aceite. Este proceso refleja lo que Jesús estaba a punto de soportar. En este jardín, él sentiría el peso aplastante del pecado de la humanidad y el derramamiento del amor divino. Cada gota de angustia que experimentó fue entregada por nosotros, de la misma manera que el aceite de esas aceitunas era derramado para traer luz, sanidad y santificación. Este jardín no fue escogido por casualidad. Getsemaní contrasta profundamente con otro jardín, el Edén. En Edén, la humanidad escogió la rebelión en lugar de la obediencia, y el pecado entró al mundo, trayendo separación de Dios. Pero aquí, en Getsemaní, Jesús eligió la sumisión en lugar de la autopreservación. Donde la desobediencia de Adán trajo muerte, la obediencia de Jesús traería vida. Y hay otro jardín aún en esta historia, el jardín de la tumba vacía, donde Jesús resucitaría victorioso, derrotando a la muerte y al pecado. Desde el Edén hasta Getsemaní y la tumba vacía, el plan redentor de Dios se despliega a través de estos lugares sagrados. Al reflexionar sobre el simbolismo de Getsemaní, comenzamos a ver que este no fue solo un momento de lucha personal para Jesús.
fue el punto decisivo en la historia de la redención. Aquí, el peso aplastante del pecado colisionó con el poder inquebrantable del amor. Considera las capas de simbolismo en este lugar: la prensa de aceite, el peso del aplastamiento, la obediencia que revirtió la maldición del Edén. Todo apunta a un Dios que voluntariamente entró en la oscuridad por nosotros. Getsemaní nos recuerda que, incluso en los momentos de dolor y presión, hay un propósito. El aplastamiento no es el final, es el comienzo de algo hermoso, algo que da vida. ¿Qué significa esto para ti? Significa que en tus propios momentos de prueba, cuando la vida se siente insoportable, Dios está obrando. La redención a menudo comienza en los momentos que parecen más difíciles de soportar. En la quietud de Getsemaní, el peso aplastante de lo que estaba por venir oprimía a Jesús. Su oración, registrada en el Evangelio de Mateo, refleja la profundidad de su angustia. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26, versículo 39. Pero, ¿qué era esta copa? Para entenderlo, debemos recurrir a las Escrituras, donde la copa simboliza con frecuencia el juicio y la ira de Dios. En Isaías capítulo 51, versículo 17, se la describe como la copa de la ira de Dios, un recipiente lleno de las consecuencias del pecado. La copa de la que Jesús habló no trataba únicamente del sufrimiento físico. Contenía el peso total de la rebelión humana contra un Dios santo. Imagínalo por un momento: cada traición, cada injusticia, cada acto de odio o indiferencia, todo fue vertido en esa copa, y ahora Jesús enfrentaba la elección de beberla completamente, asumiendo el castigo que el pecado exigía. La intensidad de este momento es casi incomprensible. El Evangelio de Lucas proporciona un detalle vívido. Su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Lucas capítulo 22, versículo 44. Esta rara condición, conocida como hematidrosis, ocurre bajo un estrés extremo, cuando los vasos sanguíneos se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. Física, espiritual y emocionalmente, Jesús ya comenzaba a cargar el precio de nuestra redención. Esto no era solo una lucha personal, era un momento cósmico. Jesús no luchaba únicamente contra el temor a la muerte, enfrentaba la separación del Padre. Por la eternidad, el Hijo y el Padre habían estado unidos en perfecta armonía, pero al tomar sobre sí el pecado del mundo, Jesús también asumiría su consecuencia más grave: la separación de Dios. Sin embargo, Él oró: no sea como yo quiero, sino como tú. Esto fue más que una rendición, fue una victoria. La obediencia de Jesús no fue una resignación pasiva, sino un acto deliberado de amor. En ese momento, el destino de la humanidad pendía de un hilo y el amor venció al miedo. Mientras avanzamos en la historia, no olvidemos, esta copa no era solo una idea abstracta. No era solo para el mundo en general, era para ti. El peso del pecado contenido en esa copa incluía cada error, cada arrepentimiento, cada mala elección que tú y yo hemos cometido. Y aún así, Jesús decidió tomarla. Él miró todo lo que habíamos hecho y dijo: yo lo cargaré. Tómate un momento para reflexionar. ¿Qué carga necesitas dejar a los pies de Jesús hoy? Puede ser culpa, arrepentimiento, miedo o algo que sientas demasiado pesado para llevar solo. Compártelo, aunque sea una palabra, una frase o un simple "entrego esta carga". Tu historia podría animar a alguien más a soltar la suya también. Lo que sucede después en el jardín, la traición, el arresto, solo fue posible porque Jesús ya había tomado su decisión. Él bebería la copa hasta la última gota, para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de vivir en la libertad de la gracia de Dios. Con esto en mente, avanzamos en la historia.
Pero mientras lo hacemos, no olvidemos la gravedad de este momento en Getsemaní. No fue solo el inicio del sufrimiento de Jesús, fue la base de nuestra salvación. En el corazón de Getsemaní somos testigos de un momento que revela una de las verdades más profundas acerca de Jesús. Él era completamente humano y completamente divino. Es aquí, en este jardín, donde la tensión entre su humanidad y su divinidad se manifiesta plenamente. Por un lado, vemos la humanidad de Jesús. Los evangelios describen su angustia cruda y sincera. Con sus propias palabras confiesa: «Mi alma está muy triste hasta la muerte». Mateo capítulo 26, versículo 38. Este no era un Salvador distante o sin emociones. Jesús sintió miedo real, tristeza real y dolor real. Él sabía lo que venía: la traición, las burlas, el tormento físico y el peso espiritual del pecado, y eso lo presionaba como una carga insoportable. Pero este momento no se trataba solo de una lucha física o emocional. Una batalla espiritual rugía en Getsemaní, invisible pero real. Las fuerzas de la oscuridad intentaban apartar a Jesús de su misión, susurrando que el costo era demasiado alto. Era una batalla de voluntades. El instinto humano de evitar el sufrimiento frente al propósito divino de soportarlo por la salvación del mundo. Sin embargo, en medio de esta tormenta de angustia, su oración atraviesa la oscuridad. «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas capítulo 22, versículo 42. Estas palabras marcan el punto de inflexión. Su humanidad luchaba con el dolor que le esperaba, pero su divinidad lo anclaba a la voluntad del Padre. Él eligió la obediencia, no porque fuera fácil, sino porque era necesaria. Esta lucha es profundamente significativa porque refleja nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces enfrentamos momentos donde nuestros deseos humanos chocan con lo que sabemos que Dios nos está pidiendo? El camino de la obediencia rara vez es cómodo. Anhelamos alivio, una salida más fácil, pero el ejemplo de Jesús en Getsemaní nos muestra el camino, la rendición. Pero aclaremos algo: la rendición no significa debilidad. De hecho, requiere una fuerza inimaginable. Para Jesús, entregarse a la voluntad del Padre fue un acto de coraje y amor. No fue pasivo, fue intencional. No se resignó a la derrota. Eligió caminar hacia la tormenta para que nosotros pudiéramos ser salvos. Cuando dejamos esta escena en Getsemaní, vemos a Jesús levantarse de su oración, resuelto y fortalecido. La lucha fue real, pero la decisión estaba tomada. Su obediencia en el jardín abrió el camino para la victoria en la cruz. Este momento nos desafía a reflexionar. Cuando enfrentamos nuestras propias luchas, cuando el peso parece demasiado grande, ¿podemos confiar en la voluntad de Dios como lo hizo Jesús? Podemos rendirnos, sabiendo que incluso en los momentos más difíciles, Dios está obrando con un propósito mayor. En Getsemaní, Jesús nos muestra que la obediencia no se trata de huir del dolor, se trata de abrazar el propósito. Porque Él enfrentó su lucha, nosotros podemos enfrentar las nuestras con esperanza. La quietud de Getsemaní fue interrumpida por el sonido de pasos que se acercaban. Las antorchas titilantes atravesaban la oscuridad, proyectando largas y distorsionadas sombras sobre los antiguos olivos. El pacífico jardín, que hasta hace momentos había estado lleno de la silenciosa tensión de la oración de Jesús, se convirtió en el escenario de la traición. Al frente del grupo de soldados y oficiales del templo estaba Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos. Un hombre que había caminado con Jesús, que había sido testigo de sus milagros y había compartido las comidas a su mesa. Sin embargo, en esta noche, Judas no llegó como amigo, sino como traidor. Imagina la escena: Judas avanzando, su rostro iluminado por la luz de las antorchas, sus movimientos deliberados. Se acerca a Jesús,
y lo saluda con un beso, un gesto destinado a significar amor y respeto. Pero en este momento se convierte en una marca de traición. El beso es la señal para que los guardias reconozcan a Jesús y lo arresten. Entonces Jesús habla: Amigo, haz lo que has venido a hacer. Mateo capítulo 26, versículo 50. Amigo, no traidor, no enemigo. Amigo. Incluso en la traición Jesús muestra gracia. No lo reprende ni lo condena. En cambio lo llama con una palabra que refleja el dolor de este momento y la profundidad de su amor. La traición siempre duele más cuando proviene de alguien cercano. Para Jesús, esto no fue solo un acto de deslealtad. Fue la culminación de un mundo roto. Un mundo donde el amor a menudo es respondido con rechazo. Sin embargo, incluso mientras las acciones de Judas ponían en marcha el camino hacia la cruz, Jesús permanecía firme, caminando por el sendero que ya había aceptado. Mientras los guardias se acercaban para arrestarlo, el caos estalló. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, reaccionó impulsivamente. Sacó una espada y atacó al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero en medio de su propio arresto, Jesús respondió con misericordia. Le ordenó a Pedro que guardara la espada diciendo: ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Juan capítulo 18, versículo 11. Luego extendió la mano y sanó la oreja del siervo, un acto de compasión, incluso mientras sus enemigos lo rodeaban. Este momento resalta un contraste impactante. Donde Pedro respondió con violencia, Jesús respondió con paz. Donde Judas vino con traición, Jesús ofreció gracia. Mientras otros actuaban con miedo, Jesús actuó con amor. Cuando los soldados lo ataron y se lo llevaron, sus discípulos huyeron en la oscuridad, vencidos por el miedo y la confusión. Jesús quedó solo. El peso de la traición y el abandono estaba ahora completamente sobre él, pero aún así lo soportó voluntariamente. ¿Qué podemos aprender de esto? El beso de Judas nos recuerda la capacidad humana para traicionar, para elegir deseos fugaces sobre la verdad eterna. Pero la respuesta de Jesús nos muestra el poder de la gracia en medio del rechazo. Cuando somos heridos, cuando nos traicionan, ¿podemos elegir responder como Él, con amor y perdón? Las sombras de Getsemaní nos enseñan esta verdad. La traición puede venir, pero no tiene por qué definirnos. Como Jesús, podemos elegir levantarnos por encima de ella y seguir caminando en obediencia a la voluntad de Dios. Mientras Jesús era llevado del jardín de Getsemaní, el peso de lo que le esperaba comenzaba a sentarse sobre él. Lo que había comenzado en las sombras silenciosas de los olivos, ahora se convertía en el camino hacia la redención. La carga que él llevaba no era solo física, sino espiritual, un peso que nadie más podría soportar. El profeta Isaías describe la gravedad de este momento con palabras conmovedoras. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paz fue sobre él. Isaías capítulo 53, versículo 5. Jesús no solo soportaría el dolor, sino también el castigo que la humanidad merecía. Cada pecado, cada traición, cada momento de rebelión contra la santidad de Dios fue colocado sobre él. Es difícil comprender el alcance total de este costo. Imagina llevar la culpa y la vergüenza de cada error jamás cometido, no solo por una persona, sino por toda la humanidad. Desde el inicio de los tiempos hasta el final, cada fracaso, cada injusticia, cada pecado fue depositado sobre los hombros de Jesús. Él no era culpable de nada, pero lo aceptó voluntariamente. Y aquí está lo más devastador. Este camino significaba una separación temporal del Padre. Por la eternidad, el Padre y el Hijo habían vivido en perfecta armonía. Pero al cargar con el pecado del mundo, Jesús también experimentaría su mayor consecuencia: la separación de Dios. El pecado separa,
y esa separación era parte del precio que debía pagarse. Sin embargo, este costo no fue impuesto sobre él. Jesús lo eligió. En Getsemaní, cuando oró, selló esa decisión. Su amor por la humanidad, su amor por ti y por mí, fue más grande que el dolor que soportaría. Él conocía el precio y consideró que valía la pena pagarlo. Este es el corazón de la redención. Un Salvador inocente tomando el castigo de los culpables. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Pero ¿qué significa esto para nosotros? Significa que el precio de la redención ya fue pagado. Significa que ya no estamos atados al peso de nuestro pecado. Jesús lo cargó por nosotros. Su sacrificio nos trajo libertad. Sin embargo, esta verdad exige una respuesta. La redención no fue gratuita, fue costosa. ¿Estamos viviendo de una manera que refleje la profundidad de este regalo? ¿Lo damos por sentado o dejamos que transforme nuestras vidas? Cuando miramos la cruz, debemos recordar el jardín. Fue allí donde Jesús comenzó a cargar con este costo. Fue allí donde dijo sí a la voluntad del Padre, sabiendo perfectamente lo que requeriría. No olvidemos, el precio que pagó no fue solo por la humanidad en general, fue por ti. El peso que Él llevó incluía tus cargas, tus fracasos, tus luchas, y porque Él lo llevó, tú no tienes que hacerlo. Puedes dejar esas cargas a sus pies, sabiendo que su sacrificio fue suficiente. El camino desde Getsemaní hasta la cruz estuvo marcado por el sufrimiento, pero también estuvo marcado por el amor. Un amor tan profundo, tan implacable, que cambió el curso de la historia. En la quietud de Getsemaní, mientras las sombras se profundizaban y el peso del mundo oprimía a Jesús, se ganó una victoria silenciosa pero monumental. Antes de que los soldados llegaran, antes de que la multitud gritara «¡Crucifíquenlo!», antes de que los clavos perforaran sus manos, la batalla más grande ya había sido decidida. La sumisión a menudo es malinterpretada como debilidad, pero en Getsemaní, Jesús nos muestra su verdadera naturaleza, fuerza. La verdadera sumisión no es pasiva, es intencional. Se necesita valentía para rendirse, para soltar el control y confiar en algo más grande. Jesús no se estaba rindiendo, Él estaba entregándose. En este momento vemos a un Salvador que abrazó por completo el plan del Padre, incluso cuando implicaba un sufrimiento inimaginable. Su obediencia no fue una resignación a la derrota, sino una confianza absoluta en la victoria que vendría. El camino que tenía por delante lo conduciría a la cruz, pero el triunfo ya había comenzado aquí, en el jardín. Esta rendición en Getsemaní lleva un mensaje poderoso para nosotros hoy. Al igual que Jesús, enfrentamos momentos de lucha, tiempos en los que lo que deseamos y lo que Dios nos pide parecen estar en conflicto. En esos momentos, la tentación de resistir puede ser abrumadora. El camino de la obediencia a menudo parece difícil, doloroso e incierto. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos muestra que la rendición a la voluntad de Dios nunca es en vano. Cuando nos entregamos, entramos en la seguridad del plan perfecto de Dios. Puede que no siempre tenga sentido para nosotros en el momento, y puede que no sea fácil, pero siempre será bueno. La victoria de Jesús en Getsemaní nos enseña algo profundo. El verdadero triunfo a menudo comienza en batallas que nadie más ve. Comienza cuando confiamos en Dios, incluso cuando el camino a seguir parece oscuro o incierto. Al avanzar en la historia, recuerda esto. Getsemaní no fue el capítulo final, fue solo el comienzo del acto más grande de redención de Dios. En tu propia vida, ¿dónde te está llamando Dios a confiar más profundamente en Él?
El triunfo de la rendición de Jesús en el jardín nos da esperanza de que nosotros también podemos encontrar fuerza en la sumisión. A medida que los eventos de Getsemaní se desarrollan, una verdad se vuelve innegable. El sacrificio de Jesús fue profundamente personal. La carga que Él llevó esa noche, la copa que decidió beber, fue por ti. Su lucha, su entrega y su obediencia no fueron actos abstractos. Nacieron del amor por cada uno de nosotros individualmente. Imagínalo arrodillado entre los olivos, sudando como gotas de sangre, con el peso del pecado de la humanidad oprimiendo sus hombros. En ese momento, Él te vio tus luchas, tus temores, tus fracasos, y aún así decidió llevarlos sobre sí. Pero este amor exige una respuesta. Getsemaní no fue solo un lugar donde Jesús se entregó. Es un lugar que nos invita a hacer lo mismo. Para aquellos que aún no han aceptado el regalo de la salvación, este jardín sirve como una invitación. Jesús bebió la copa de ira para que tú pudieras recibir la copa de gracia. Él llevó el castigo que merecíamos y a cambio ofrece el regalo del perdón y la vida eterna. Si te sientes abrumado por la culpa, la vergüenza o cargas demasiado pesadas para llevar, escucha estas palabras de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. El mismo Jesús que decidió obedecer en el jardín te invita a depositar tus luchas a sus pies. La redención no es algo que puedas ganar, es un regalo que se te ofrece gratuitamente. Lo único que tienes que hacer es recibirlo. Para aquellos que ya creen, Getsemaní es un llamado a profundizar más. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras vidas. ¿Estamos aferrándonos al control, resistiéndonos a la voluntad de Dios o viviendo con una fe a medias? La entrega de Jesús nos deja un ejemplo a seguir. ¿Dónde te está pidiendo Dios que confíes más en Él? Que dejes el miedo y te apoyes en su perfecto plan. El jardín también nos recuerda vivir con gratitud. ¿Cuántas veces damos por sentado el sacrificio de Jesús? ¿Cuántas veces permitimos que el peso de nuestras luchas nos haga olvidar la victoria que Él ganó por nosotros? Getsemaní nos invita a recordar. Él pagó el precio supremo para que pudiéramos caminar en libertad. Tómate un momento para reflexionar. Si nunca has tomado la decisión de aceptar el sacrificio de Jesús, ahora es el momento. Y si ya has recibido su regalo, deja que esta historia renueve tu compromiso. La entrega no es un acto que ocurre una sola vez. Es una elección diaria de confiar, seguir y vivir en obediencia a Dios. Los eventos de Getsemaní no son solo historia, son una invitación. Una que atraviesa el tiempo y el espacio, llegando hasta tu corazón. Jesús dijo sí a la voluntad del Padre por ti. La pregunta ahora es, ¿cómo responderás tú?